El Congreso despachó a ley la reducción de la jornada laboral a 40 horas, esto luego de su aprobación en la Cámara de Diputados. La entrada en vigencia de la medida se va a realizar de forma gradual, eso sí, en un plazo de 5 años. Conversamos de este tema con la diputada Carol Cariola. Gracias por el contacto, diputada. Hola, diputada. Hola, Fresia. Hola, Sebastián. Gusto de saludarlos. Diputada, bueno, ayer había mucho entusiasmo y celebración de parte del gobierno por un hito como ha sido considerado este proyecto. Y usted, como una de las autoras de la iniciativa, hace 5 años se presentó este proyecto, bien nos podría contar también cómo cambió toda la iniciativa, todo el proyecto de ley en estos 5 años de trámite, con los acercamientos que hubo con la oposición también. ¿Cuánto cambió el proyecto sobre la idea original, diputada? Sí. Bueno, primero decir que fueron 6 años, 1 mes y hoy 4 días desde que ingresamos el proyecto de ley. La verdad es que fueron, 6 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por empujar. Ustedes siguieron la discusión en la Comisión de Trabajo. Acá no fue fácil en la Cámara de Diputados y Diputadas. Nos costó mucho hacer avanzar el proceso de tramitación porque en ese momento el gobierno no estaba de acuerdo, el gobierno de turno del presidente Piñera. Quiero recordar que teníamos un ministro en ese momento, que era el ministro Monkever, que estaba absolutamente en contra de la propuesta. De hecho, en algún momento recibimos mofas, distintos tipos de declaraciones bastante curiosas, como por ejemplo decir que si se aplicaban 40 horas no se iba a poder jugar la Copa América, que no se iban a poder apagar los incendios forestales porque se iban a cumplir las jornadas laborales, en fin. Bueno, una serie de cosas y de caricaturas que se construyeron catastróficas, de decir que la economía se iba a venir abajo, cosas por el estilo. Y bueno, afortunadamente yo creo que hay un sector político que logró reflexionar sobre la importancia de llevar adelante un proyecto de ley que tiene un incentivo que es muy claro y muy fundamental, que es cumplir con una de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que viene desde el año 1932, que tiene que ver con establecer jornadas laborales de 40 horas o menos. Y en ese sentido, la jornada laboral de 45 horas que hay actualmente en nuestro país, es necesario reducirla. Eso es lo que el proyecto de ley sostiene en su origen y mantiene en su salida finalmente como ley. Hay cuestiones que se perfeccionaron, por supuesto, y que se detallaron dentro del proyecto, que tiene que ver como, por ejemplo, hacerse cargo de las jornadas especiales, de las jornadas ordinarias, bajándola a 40 horas de manera gradual, pero también de las jornadas extraordinarias, de los mecanismos de pacto entre el empleador y el trabajador, que acuérdense ustedes que cuando salió de la Cámara quedó esta idea de la negociación individual directa, donde se generaba una asimetría entre el empleador y el trabajador, y que hoy día en el proyecto de ley, en la ley que salió ya despachada el día de ayer, se establece desde la perspectiva de la titularidad sindical, que me parece que es un elemento muy diferenciador e importante frente a los elementos de flexibilidad que puedan existir, que fortalece la dirección del trabajo también en función de la fiscalización del cumplimiento de la norma. Y bueno, hay una gradualidad que es pareja. Antes había diferenciación entre las empresas grandes y las pequeñas, ahora la gradualidad es para todas las empresas. Sin embargo, se establece desde una perspectiva de un máximo de tiempo. No es que en 5 años van a haber 40 horas. Hay empresas que si pueden aplicarlo antes lo pueden hacer. Sí, claro. Y de hecho el gobierno está generando incentivos. Claro, de hecho se están generando incentivos. Diputada, así es, Fresia. El tema de la gradualidad, de hecho, y flexibilidad, hay incentivos en la ley. Sí, el tema de la gradualidad y flexibilidad son en algunos de los aspectos importantes. Ya lo mencionaba usted respecto a esta gradualidad, que no necesariamente tiene que cumplirse de aquí a 5 años, sino que aquellos que se han sumado, los incentivos del sello 40 horas y la flexibilidad en cómo esto se puede ir aplicando también. Sí, bueno, efectivamente la gradualidad está establecida de la siguiente manera. Son plazos máximos. El primer año, después de la promulgación, es 1 año para la rebaja efectiva a 44 horas. De hecho, después de 1 año ya legalmente la jornada ordinaria queda en 44. Luego son 2 años para bajar a 42. Y luego 1 año más para bajar a 40 horas. Es decir, finalmente en un plazo de 5 años, 2 años más. En un plazo de 5 años deberíamos ya estar en la norma
norma máxima de tiempo para poder aplicar la totalidad de la jornada ordinaria en 40 horas. Sin embargo, también hay incentivos, lo decía recién, para que las pymes, a través del fortalecimiento del CENSE, a través de los apoyos y el puntaje adicional que van a adquirir para poder postular a proyectos como de Corfo o de otro tipo de instituciones que contribuyen y ayudan a la implementación de las empresas de pequeño y mediano tamaño, me parece que son algunos de los elementos que van a contribuir a que esto se vaya fortaleciendo y anticipando. Ya son más de 500 las empresas que hoy tienen sello 40 horas porque están implementando una jornada laboral reducida. Ya hay incluso municipios en el sector público que lo están haciendo. Entonces, esta es una medida que se ha demostrado por la vía de los hechos, que mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero que además se puede implementar de manera concreta, que mejora la productividad, que mejora las relaciones laborales y que no se viene el país abajo, que no se va abajo la economía. ¿Diputada? Y además se están generando condiciones para poder hacerlo de manera responsable, tal como quedó en la ley. Diputada, ahora, a pesar de que hubo un trabajo bien largo y un amplio respaldo en el Congreso, como veíamos ayer en la votación, de todas maneras surgen algunos cuestionamientos al proyecto y me gustaría que usted pudiera abordarlos. Uno de ellos tiene que ver con la Fundación Sol, por ejemplo. El economista Gonzalo Durán, en una conversación con Radio Universidad de Chile, planteaba que este proyecto es una victoria para el gran empresariado, decía. Abre la puerta a la ultraflexibilidad, que era un anhelo de largo tiempo del empresariado en Chile. ¿Qué le parece a usted esa reflexión? Sí, no la comparto en lo absoluto. Creo que este es un gran triunfo de los trabajadores y trabajadoras. Rebajar la jornada laboral a 40 horas es algo que ha perseguido las organizaciones sindicales durante mucho tiempo. Ayer estuvieron aquí la coordinadora por las 40 horas, que es una coordinadora de sindicatos, estuvo la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, estuvo el presidente de la ANEF. O sea, los principales sindicatos de nuestro país participaron activamente en este proceso de diálogo y de conversación. Bueno, yo creo que desde la academia siempre pueden haber críticas respecto de qué es lo que teóricamente podría haberse hecho de mejor o peor manera. Yo estoy convencida de que siempre las cosas pueden ser mejores y yo creo que la ley hay que seguirla, hay que trabajarla, hay que perfeccionarla siempre. Para eso son los procesos legislativos. Nosotros vamos a hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y por supuesto también de los elementos que buscan resguardar su idea matriz, que es la reducción de la jornada en función de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y en relación al elemento de la flexibilidad, yo quiero decir un elemento muy importante. Las jornadas especiales y las jornadas extraordinarias existen actualmente en el Código del Trabajo. No se están inventando con las 40 horas. Estas son jornadas que ya existen. Lo que hace el proyecto de ley es adaptar la reducción de jornada a este proyecto, o sea, a la ley que actualmente existe, entregándole además mayor poder a los sindicatos, estableciendo titularidad sindical, cuestión que antes no existía y no estaba incorporado de esta forma. Entonces, a mí me parece que esto es un avance importante desde el punto de vista de fortalecer la relación entre el empleador y el trabajador en el plano de lo colectivo y no de la relación individual. Y por otro lado, además, al fortalecer la dirección del trabajo, me parece que también hay un camino importante en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de las normas para la búsqueda del trabajo decente, que es finalmente lo que está detrás de esto. Ahora, diputada, entendiendo lo que usted plantea, de todas maneras me gustaría saber si significa también esto un cambio del punto de vista suyo o eventualmente de su sector respecto al concepto de flexibilidad, que ha sido una palabra bien digamos, criticada por parte de sectores o de organizaciones sindicales más bien por largo tiempo. O sea, la flexibilidad se veía como un tema que era en detrimento o que iba en detrimento generalmente de los trabajadores, que significaba precariedad laboral también en esta relación asimétrica que muchos de los trabajadores tienen, pensando que solo el 13% está sindicalizado en nuestro país. ¿Hay una mirada distinta después de todo este trámite del proyecto sobre lo que significa la flexibilidad? Es interesante eso. Sí. Bueno, también hay un incentivo concreto, Sebastián, a la sindicalización. Hoy día el poder de los sindicatos para poder lograr mejorar las condiciones en cuanto a las jornadas laborales en este proyecto de ley queda fortalecido. Y a mí me parece que eso es muy importante y es muy bueno para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En la medida que la organización sindical se fortalece en su poder de negociación, en su poder de decisión colectiva, hay un avance importante en el poder de los trabajadores y trabajadoras en el espacio de la relación laboral. Siempre hemos estado en contra de los mecanismos de abuso
cualquiera sea, que ponen en riesgo el derecho de los trabajadores, y así lo vamos a seguir planteando. Por eso es que en el primer trámite de este proyecto de ley nos opusimos a aquella indicación que establecía la flexibilización laboral por la vía de la negociación directa empleador-trabajador. Por eso es que yo hacía la diferencia, y creo que ahí hay una diferencia que no es menor y que no se puede obviar en este proceso, porque es distinto que un trabajador y un empleador negocien de manera directa con la relación asimétrica que se provoca entre ambos, versus un proceso de negociación que es colectiva, donde es el sindicato el que tiene que establecer la definición de jornadas especiales si es que finalmente se acuerda dentro del contexto de una empresa. Y en eso hay distintas definiciones que efectivamente se hacen, pero que no son nuevas, que ya existen en el Código del Trabajo, y que lo que se hace es adaptar la reducción de la jornada laboral a estas definiciones. Y entre otras cosas se incorporó una propuesta de la cual en algún momento nosotros tuvimos algunas dudas, efectivamente lo planteamos públicamente, sin embargo, tal y como quedó resguardado por el proceso de negociación colectiva, que puedan haber jornadas 4x3, por ejemplo, que son 4 días de trabajo con 3 días de descanso, con un máximo de 10 horas diarias de trabajo. Son mecanismos que finalmente no van a pasar por una regla, son excepciones que solo se pueden tomar en la medida que el sindicato esté de acuerdo. Entonces, también en esto yo creo que no hay que subestimar la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras de poder tomar decisiones, y por supuesto mucho menos de los sindicatos de poder llevar adelante desde la titularidad sindical procesos de negociación que resguarden sus condiciones laborales, y además de la dirección del trabajo acompañando ese proceso para que no se produzcan abusos en el contexto de un código del trabajo que ya existe, y que en este caso lo que hemos modificado es la jornada laboral, reduciéndola a 40 horas, lo cual a mí me parece que es un hito histórico, y donde los que principalmente ganan son los trabajadores y trabajadoras, son las niñas y niños de nuestro país, son las madres y padres que van a tener más tiempo para estar con sus hijos e hijas, y un país completo además que es capaz de entenderse cuando hay diálogo político tripartito, además, donde todas las actorías participaron de este proceso. Diputada, muchas gracias por hablar con CNN. Chao, diputada, gracias. Muchas gracias a usted, que esté Buen muy día. bien.